Si ahora una persona estuviese recién conociendo este concepto de libertad financiera, ¿qué consejos le podríamos dar? Por ejemplo, libertad financiera para principiantes. ¿Cuál sería algunas recomendaciones? Yo voy a hacer una recomendación bien ácida respecto a eso, que es olvidarse del concepto de libertad financiera propiamente tal. Bueno, La razón. Es un concepto que va a tomar tiempo. O mm, sea, si pensamos en libertad financiera bajo el esquema de ganar dinero, ahorrar, invertir, ese es un proceso que va a ser lento, bien, que nos puede tomar una horquilla bien amplia de años. mm, Entonces, yo a esa persona le diría, oye, este concepto de libertad financiera se puede, pero te va a tomar tiempo. Más que pensar en esa meta final muy larga, yo te propondría tener metas de corto plazo. eso. Ponerte metas de, por ejemplo, ahorro anual. Más que de capital final que pueda tener una persona, de ahorro anual. Mm, Yo cometía el error de ponerme metas de capital. Decía, a fin de año quiero tener X más. Pero bueno, hay un factor que nosotros no controlamos en ese X más. claro. Porque, por ejemplo, si estamos invirtiendo en acciones, yo no controlo qué es lo que va a pasar con el precio del Standard Poor's. Entonces, lo que yo sí puedo controlar es cuánto ahorraba. Y yo, Eso. de hecho, toda mi meta es cuánto ahorro, cuánto está dentro de mi ámbito de control, dentro de las cosas que puedo hacer. Entonces, esa persona que quiere empezar con este concepto de libertad financiera, que más o menos sepa que existen ingresos pasivos, que son retornos por las inversiones que podemos tener, que eso va a tomar tiempo, y construir este muro, pero enfocándose en poner un ladrillo a la vez, ir poniéndose metas de corto plazo. Yo me ponía metas, bajé de esta gran meta de largo plazo, que era tener libertad financiera, a metas anuales. Ya, Y ahora estoy con metas que son trimestrales. eso. Buena. Metas trimestrales, había pensado en metas mensuales, pero la meta mensual tiene el problema que surgen de repente imprevistos. En cambio, en 3 meses podemos, si un mes nos surgió cierto imprevisto, podemos hacer un sobreesfuerzo en otros meses. Y a mí es lo que me ha servido eso. Y otro aspecto que a mí me ha servido mucho, desde yo llevo un viaje largo ya en esto, ha sido el jugar. Jugar. El jugar. Gamificar las finanzas personales, gamificar las inversiones. Los juegos tienen esto súper resuelto. O sea, el sistema de recompensa que le dan a las personas es súper claro. Todos los juegos tienen niveles y cosas así, que las Claro. personas están jugando y van mejorando. Yo hice exactamente eso con mis finanzas. Dije, bueno, voy a ir juntando X cosas y en la medida en que vaya juntando, voy a ir pasando de niveles. Es un sistema súper nerd que me lo autoinstauré, pero la gracia que tiene, por lo menos a mí, lo que me ha servido, es que me permite estar concentrado en el corto plazo, pensando en este corto plazo y lo disfruto. Para mí no es un sacrificio ahorrar, al contrario, es como ahorro, invierto y que me llegue la factura es como hasta emocionante. Pero hay personas que ahorrar les es difícil, les es muy difícil. Mm, Y eso va a costar, porque ahorrar significa posponer el bienestar presente para mejorar el bienestar futuro. Entonces, si estás partiendo, tienes que ver alguna forma de alivianarte el viaje. A mí, como te decía, me gustaba mucho el gamificar las finanzas, sí, pues. Aparte, establecer niveles y todo el cuento. ah, Eso es lo que a mí me sirvió. aparte que el gamificarlo es súper bueno porque, no sé, si tú juegas un videojuego, no puedes ir en el nivel 5 a resolver el nivel 50 porque no vas a tener Claro, la experiencia, la visión, el equipamiento adecuado y por algo las inversiones van mutando. De repente tú puedes partir con una vez que ya tienes dominado eso, se te abre el próximo nivel, o sea, se te abre una nueva visión, otras oportunidades, otra forma de invertir o de sistematizar todo este camino. Y son procesos que uno tiene que vivir. De repente uno se quiere saltar todo eso y llegar al último nivel, pero resulta que no estamos preparados, no estamos listos sí, para po. eso. Así que bien interesante ese concepto. Sí, gamificar las finanzas a mí me sirvió mucho. De hecho, eso es lo que más me sirvió. Mm, Y cuando empecé con eso, cuando tuve un año que me fue extremadamente bien en términos de plusvalía de bienes raíces, plusvalía de acciones, fue un año en que fue brutal el crecimiento. ya, Pero yo tenía este gran número final. claro. Y ese año, que fue muy bueno, solamente me permitió avanzar un 9%. Si bien un 9% es alto, pero fue un 9% de una meta final. Mm, Entonces, lo que me terminó pasando fue que me generó muchísima ansiedad. exacto.
de querer seguir y acelerar entre ansiedad y angustia, porque decía, este año fue increíble, también fue un año de mucho trabajo, entonces tenía un ingreso grande por ahí, y me generó ansiedad y estrés por sentir que iba avanzando muy lento, pero en términos monetarios había sido brutal, Claro. pero sentía que estaba avanzando muy lento esta meta, en esta gran meta. Entonces ahí dije, tengo que cambiar esto, o sea, esto me está matando al final. Sí. Entonces ahí empecé con el tema de llevarlo a corto plazo y hacer algún sistema de juego, de sistema de recompensa que sea, eh, Mm. que me haga disfrutar este camino. Para mí, consejos para principiantes, yo suelo dar mucho la analogía de un viaje. Lo primero que uno hace cuando va a viajar es definir el destino. Primero que todo, tengamos claro qué es la libertad financiera para nosotros, ¿ya? Porque mi definición puede ser muy distinta a la tuya o de quienes nos están Sí, escuchando. Y anteriormente les comentamos algunas diferencias. A lo mejor alguien dice, no, yo en realidad quiero la mitad y la mitad. Y eso está súper bien. Y una vez que tú sabes dónde quieres llegar, como esto habla mucho de finanzas y números, creo que es importante ponerle un número. Todos tenemos distintos números y hay distintas formas de llegar a ese número. Esto tenemos estrategias de crecimiento, de flujo, pero creo que es importante saber cuál es nuestro destino final. Y ese destino final empezar a fraccionarlo, por así decirlo, en micrometas. Y aquí coincido contigo, o sea, por ejemplo, proponerse metas anuales. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, ya, voy a ahorrar el 10% de mi ingreso mensual. En el año es el equivalente a ahorrar el 10% de lo que ganaste en el año. Pero hay personas que, por ejemplo, no tienen sueldos fijos estables. En mi caso, por ejemplo, soy muy irregular y hay periodos donde me va muy bien, otros periodos donde gano 0 pesos. Pero, por ejemplo, yo aseguro al tiro el 10%. Si tuve un mes extraordinario y puedo vivir con lo mínimo, listo, ya cumplí mi objetivo anual de ahorrar ese 10%, por ejemplo. Y luego todo lo extra, bienvenido sea para acelerar esto. Y lo otro también que me ayudó mucho es que una vez que ya aseguré eso, el extra lo puedo disfrutar, por ejemplo. Viajar, claro, arriesgarse a un nuevo emprendimiento, incluso arriesgarse a una nueva inversión, porque el otro ya está como decirlo, asegurado. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo. Tener claro un número, separarlo por metas anuales, perseguir esas metas anuales y una vez alcanzada, el poder disfrutarlo.